Bueno, ahora pasamos a la ponencia de María Isabel Llambés, Llambés Sánchez. Es magistrada decana de los Juzgados de Villarreal, ingresó en el 2002 y ha estado en los juzgados de Carlet, Villena, Requena, Denia y finalmente Villarreal. ¿Doy paso? Muy bien. No sé, ¿se escucha bien? ¿Me oye bien? Buenos días a todos. Soy María Isabel Llambés. Soy magistrada, el número 4 de Villarreal y magistrada decana. Llevo más de 15 años de ejercicio profesional y desde un primer momento estoy en los juzgados de guardia y entonces, de forma ininterrumpida, he llevado a cabo la resolución de esta cuestión que vamos a analizar, que es el ingreso en los centros de mayores y cómo se resuelven las incapacidades y los internamientos urgentes que se pueden plantear. Quería dar las gracias al grupo Domus y a una persona que parece que falta aquí, pero ha sido el culpable de todo esto, que es José María, del Juzgado de Violencia. Y les quería dar las gracias porque muchas veces los jueces nos quedamos como con muy mala imagen. No sé si ahora aquí la podemos mejorar o la vamos a empeorar, pero por lo menos nos han dado la posibilidad de contarles nuestro día a día y de a veces también nuestros problemas y las dificultades con las que tenemos, que enfrentarnos para resolver estos internamientos y que a veces el juzgado no tiene las infraestructuras necesarias o no tiene los elementos materiales y personales que les gustaría para resolver estas cuestiones de la forma que se merecería. El título de la jornada es Violencia en mayores y la ponencia va a ser el ingreso en centros para mayores desde la perspectiva jurídica. En teoría, este ingreso, en el 90 y pico % de los casos, no va a estar relacionado con un supuesto de violencia para mayores, sino que se va a llevar a cabo ese ingreso de una forma pacífica, natural y normalizada. No obstante, en algunos casos, lamentablemente, sí que existe esa violencia sobre los mayores y entonces sí que se configura ese ingreso o ese internamiento como la principal medida, la primera y principal medida de protección personal para ese sujeto que quiere ingresar. Entonces tenemos que tener claras las vías y la forma de llevar a cabo ese ingreso porque son situaciones muy complejas, dramáticas y tenemos que tener claro el protocolo de actuación. Esta ponencia, por así decirlo en términos un poco distendidos, puede ser un poco rollo porque es desde la perspectiva jurídica. Entonces, no sé, ¿no pasa esto? Al revés, vale. ¿Tampoco? Pues desde ahí. Vale, entonces, pero claro, hay que analizar cómo se lleva a cabo el ingreso desde la perspectiva jurídica. Yo voy a intentar ser breve con el marco jurídico y luego poder entrar a analizar supuestos prácticos y que nos quede claro como un esquema de si se nos plantea esta situación, qué vías legales o qué mecanismos tenemos que acudir para ese ingreso en los centros de mayores. Pero para empezar o para realizar cualquier protocolo tenemos que conocer la normativa. La normativa no solamente nos vincula a los jueces en nuestra actuación, sino con todos los profesionales desde el ámbito en el que se encuentren a la hora de realizar o establecer su protocolo de actuaciones, tiene que respetar en todo momento la normativa aplicable al caso. Se configura como derecho fundamental el derecho a la libertad personal y así viene reconocido en el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el artículo 200 tenemos las causas de incapacidad y las vías a través de las cuales se puede llevar a cabo ese ingreso, que sería el procedimiento de incapacidad del artículo 756 y siguientes y el artículo básico, no sé si desde aquí queda muy mal que lo señale, pero el artículo básico, el 763, que va a ser la pieza clave que nos va a regular cómo se vaya a llevar a cabo estos internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico y una serie de jurisprudencia del Tribunal Constitucional que, para no aburrirles demasiado, después con los supuestos prácticos vamos a ver sobre todo una sentencia clave que hay que tener en cuenta en un supuesto habitual que se puede plantear. Pero si queremos analizar esta cuestión desde la perspectiva jurídica, yo les invito a tener siempre cerca de ustedes este precepto, el artículo 763. Y cuando tengan alguna duda, yo me acuerdo cuando estudiaba en la facultad, a veces se me generaba mucha duda al consultar los libros de texto. Y me ayudaba a mí personalmente ir directamente al texto legal
y se me hacía un poco de luz en la cabeza, porque a veces el texto legal, no en todas las ocasiones, está muy bien redactado, podemos recurrir a él y se nos disipan las dudas que nos pueden plantear de cómo llevar a cabo el ingreso. Entonces, cuando ustedes tengan dudas, hay que acudir directamente a este precepto, el artículo 763, que nos regula y nos determina las cuestiones básicas para proceder a este internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. No he copiado el artículo entero, solamente he destacado el párrafo primero y el párrafo tercero, que son las cuestiones básicas que llevan a cabo la regulación jurídica de esta cuestión. En el apartado primero nos indica que en estos casos, cuando exista esta situación de trastorno psíquico en la persona que quiere ingresar, ¿qué ocurre? No puede ingresar directamente en el centro, sino que necesitamos, por así llamarlo y por así entenderlo, un billete de entrada. Cuando la persona no está en condiciones de decidir por sí misma, porque tiene esa alteración de las facultades mentales, su consentimiento no va a ser válido y eficaz. ¿Y qué ocurre? Que este precepto nos indica que en estos casos se judicializa el asunto, es decir, está sometido a un control judicial y si no tenemos esa autorización del juzgado, la persona no puede ingresar. Es ese billete de entrada que necesitamos. Cuando la persona está con una alteración de las facultades mentales, en el resto de casos no. ¿Qué ocurre? Que como hay casos de urgencia, prevé una vía excepcional, que es el internamiento urgente. Así, cuando concurren razones de urgencia, sin que tengamos el billete de entrada, podemos ingresar a la persona y a través de ese procedimiento especial, que es el denominado internamiento urgente, el director del centro, en el plazo de 24 horas, lo va a comunicar al juzgado, que lo ratificará en su caso en el plazo de 72 horas. Y luego, en el apartado tercero, nos indica los requisitos que el juzgado va a tener en cuenta a la hora de decidir si otorga o no ese billete de entrada. Porque está un poco la idea generalizada de que el juez directamente le llega la petición del ingreso en el centro y el juez pues hace así o así. Directamente, sin más trámite, puede resolver sobre esta cuestión y a veces es problemático para el juzgado, porque el juzgado, aparte de recabar otra serie de informes, tiene al menos que realizar 3 actuaciones necesarias, que es el examen directo de la persona que quiere ingresar, para lo cual tiene que desplazarse muchas veces al centro donde se encuentra internada o al domicilio particular. Luego, en segundo lugar, tiene que recabar el informe de un especialista médico, que es el médico forense, y en tercer lugar, tiene que contar con otro tercer profesional, que es el Ministerio Fiscal. No podemos decidir los jueces si no hacemos esas 3 actuaciones, porque así nos lo exige el apartado tercero del artículo 763. Sobre este precepto, sobre el artículo 763, y con esto voy a acabar un poco con el rollo, por así decirlo, no se crean que ha sido pacífica la aplicación de este precepto en el supuesto que ahora nos ocupa, que es el internamiento en centros para mayores de estas personas de avanzada edad. Así, hasta no hace mucho tiempo, en muchos juzgados y tribunales se consideraba que en estos supuestos de internamientos de carácter asistencial, en el que son personas de avanzada edad que tienen enfermedades irreversibles y de carácter permanente, pues piensen ustedes, Alzheimer, una demencia senil, Parkinson, pues que en estos casos en los que existe una alteración grave en las facultades mentales, no nos encontramos propiamente ante un internamiento psiquiátrico. Y entonces, como es un internamiento de carácter asistencial, porque es solamente para asistir y proteger a esa persona, no un internamiento terapéutico, consideraban una gran parte de juzgados y tribunales que no era posible aplicar el artículo 763 en estos casos. Y además consideraban que era incluso perjudicial para la persona porque le sometían a una serie de exámenes médicos, de controles cada 6 meses y que esa judicialización del ingreso era inconveniente para esa persona porque era simplemente un internamiento de carácter asistencial y que este precepto solamente se podría aplicar a aquellos enfermos mentales que tienen que ingresar en centros psiquiátricos. Y esto ocurría hasta hace no demasiado tiempo.
Hoy en día, ya de forma unánime, los juzgados y tribunales consideran que en estos internamientos que estamos ahora analizando, que son los internamientos en centros de mayores de personas de avanzada edad que sufren estas dolencias, estas enfermedades de carácter irreversible y permanente que alteran a su conocimiento, en estos casos sí que es de aplicación el artículo 763. Y ojo, el Tribunal Constitucional no solamente dice que es de aplicación, sino que es de obligado cumplimiento. Y cuidado, porque en el artículo 17 de la Constitución española se configura la libertad personal como un derecho fundamental. Si no contamos con ese billete de entrada, con esa autorización judicial, se podría estar incluso cometiendo un delito de detenciones ilegales, ya que es un derecho fundamental la libertad personal del sujeto. Entonces, en estos casos, necesariamente es de obligado cumplimiento el artículo 763 y es necesario ese billete de entrada con la excepción de los internamientos urgentes que posteriormente serán ratificados. Y con esto les he explicado brevemente el panorama jurídico, las herramientas con las que contamos para proceder a ese ingreso. Y ahora ya vamos a bajar a la realidad y vamos a pensar cómo en este caso tendríamos que llevar a cabo esos ingresos en los centros para mayores. Y entonces yo les lanzo una pregunta para que por lo menos lo reflexionen cada uno internamente. Nos encontramos en ese primer momento en los que los familiares, el centro, asistentes sociales consideran que esta persona tiene que llevar a cabo ese ingreso en un centro. Entonces, ¿qué circunstancia creen ustedes que en un primer momento nos tenemos que plantear para ver qué caminos, qué vías legales tenemos que seguir para proceder a ese internamiento, a ese ingreso en el centro? ¿Cuál es la primera y principal circunstancia que deberíamos valorar? La primera circunstancia está aquí escrita. He hecho un pequeño esquema, lo voy a intentar ir desarrollando para que todos nos quede un pequeño esquema en la cabeza. Es una valoración e informe médico. Lo primero que tenemos que saber es esa persona que quiere ingresar, cómo está. Y tenemos que contar con un informe médico actualizado a la fecha del ingreso. Entonces, en ese examen médico tenemos dos posibilidades. Que el informe médico nos diga que está en plenitud de facultades mentales y que ese consentimiento de la persona es válido y eficaz. Aquí tenemos que atenernos al consentimiento de la persona. Aunque todos creamos, toda la sociedad, asistentes sociales, jueces, fiscales y demás personal, con la mejor de nuestras voluntades, que esa persona no está bien en su casa solo, que esa persona tiene que ingresar en un centro, tenemos un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad personal. Podemos otorgar una asistencia social, podemos utilizar otros medios de ayuda, pero tenemos que atenernos a su consentimiento, no puede ser de otra forma. La segunda de las posibilidades es que ese examen médico nos diga que sí que existe una alteración de las facultades mentales. Ese consentimiento es irrelevante, que nos dé el consentimiento o no la persona. No tiene capacidad para otorgar su consentimiento, porque un examen médico actualizado nos ha dicho que existe esa alteración de las facultades mentales. Entonces aquí se nos complica la situación del ingreso. Y se nos complica la situación del ingreso ¿por qué? Porque se judicializa el asunto. El asunto pasa a estar controlado judicialmente, porque así nos lo decía el artículo 763. Y tenemos que contar en estos casos con ese billete de entrada, que ese billete de entrada será la autorización judicial para el ingreso. Tenemos claro que tenemos que conseguir esa autorización judicial, ese billete de entrada sin el cual no puede ingresar en el centro. Pero, ojo, porque hay que comprobar si ya existe una autorización judicial previa. Y me explico lo que quiero decir. Parece mentira, me ha llamado la atención en la exposición de mi compañera que no existe un registro general de poderes notariales. Parece mentira en el siglo XXI, ¿verdad? Con los avances tecnológicos e informáticos que existen. Pues les voy a asombrar a ustedes todavía más. No existe un registro general de personas incapacitadas.
No existe un registro general de personas incapacitadas. Es muy fuerte, porque ese dato no consta en ninguna documentación oficial del incapaz. Nos podemos encontrar con una persona que queremos ingresar en el centro y resulta que está ya incapacitada. Y a lo mejor en su sentencia de incapacidad la vemos en la parte dispositiva y ya está autorizado el ingreso. Cuando el tutor o sus padres, si está rehabilitada la patria potestad, lo consideren pertinente. Nosotros tenemos muchos problemas con esto desde el juzgado de guardia, porque aunque parezca mentira, vienen personas detenidas o denunciantes y vemos claramente que tienen una alteración de las facultades mentales. Incluso se ha llegado a condenar a personas y luego se ha determinado que había una sentencia judicial de incapacidad y ha habido que decretar la nulidad de procedimientos y de sentencias, porque no tenemos conocimiento de ninguna forma humana de saber que esa persona está incapacitada, porque no hay un registro general. Sí que se inscribe en el registro civil de su partido judicial, pero esos datos no están conectados con nada. Entonces, ojo antes de mover y pedir ninguna autorización judicial. Pero bueno, comprobado esto, como buenamente todos ya sabemos que hacemos pues lo que podemos y como podemos en cada circunstancia. Comprobado esta circunstancia o intentando la comprobación, tenemos que conseguir esa autorización judicial y nos situamos en este círculo. ¿Cuáles son las vías legales, los diferentes caminos que podemos seguir para llevar a cabo ese ingreso de la persona en el centro? Pues hay 3 vías. 3 círculos y 3 vías. No hay otras vías legales. No podemos ir por otros caminos. Son los 3 caminos que nos otorga el ordenamiento jurídico. Podemos ir a un procedimiento de incapacidad, podemos solicitar un internamiento ordinario o podemos solicitar un internamiento urgente. Esas son las 3 posibilidades. Respecto de estas 3 posibilidades, quería indicar que el procedimiento de incapacidad, y así lo dice también el Tribunal Constitucional, es el procedimiento que va a otorgar a la persona una protección más completa, integral y duradera en el tiempo. Y con esto me explico. Nosotros podemos acordar el ingreso en el centro a través de un internamiento, pero sí que es una medida de protección personal. Pero, ¿qué ocurre con sus bienes? ¿Qué ocurre con los contratos? ¿Qué ocurre con las actuaciones del juzgado? ¿Qué ocurre con sus cuentas bancarias? El procedimiento de incapacidad sí que puede otorgar una protección integral y completa, cosa que las vías de los internamientos no van a otorgar. Y además es una protección duradera en el tiempo. Y me explico también con qué quiero decir con duradera en el tiempo. Si hay un internamiento depende de los profesionales médicos. Los profesionales médicos en un determinado momento pueden considerar que esta persona ya no necesita ese internamiento y directamente dan el alta médica. Esto no va a ocurrir por la vía de la incapacidad. Y sobre la vía de la incapacidad, quiero decirles que nosotros en el juzgado de guardia, un poco comentarles o trasladarles aquí a este foro las situaciones con las que día a día en cada guardia nos encontramos, que son casos de violencia doméstica muy graves, de personas mayores que vienen con sus hijos, que tienen problemas de toxicomanía, enfermedades mentales y que ejercen verdadera violencia sobre los padres día a día, para conseguir el dinero, pues para comprar sustancias y las circunstancias. Entonces los padres vienen totalmente desbordados, llorando al juzgado. Tengan en cuenta que son personas muy mayores, algunas ya con dolencias importantes, y nos piden por favor que les ayudemos y que asustemos a sus hijos como sea, para que se sometan a un procedimiento de desintoxicación, para que se tomen las pastillas porque se encuentran desesperados. Entonces allí en el juzgado de guardia, también con la ayuda y colaboración de la persona de asistencia y ayuda a la víctima, de Gema, que luego después va a contar y va a explicar ella sus experiencias, pues lo que intentamos explicarles a esos padres que vienen en esas circunstancias es que, aunque el internamiento es una primera opción provisional para sus hijos en ese determinado momento, si quieren realmente solventar esa situación de una forma más duradera, tienen que intentar utilizar el procedimiento de incapacidad. Porque muchas veces los hijos que se encuentran con problemas de toxicomanía o una enfermedad mental y no saben qué hacer con su hijo, sí se le interna, pero al cabo de 3 meses están otra vez fuera del centro psiquiátrico y esos padres no tienen posibilidad
ni autorización judicial para manejar esta situación que se les va de las manos. Con esto no quiero decir que tengan que estar siempre internados, ni mucho menos, pero es una herramienta que tienen los padres para, ante esta circunstancia que están totalmente desbordados, utilizarla siempre para la protección de sus hijos que se encuentran en esa situación también de vulnerabilidad, porque pueden tener una enfermedad mental o una enfermedad mental derivada de la situación de toxicomanía. Respecto del internamiento urgente, también una breve consideración. Como hemos visto en el artículo 763, que les he dicho que es ese artículo clave que siempre tienen que tener en cuenta, el internamiento urgente se configura como un procedimiento especial y excepcional y es una vía muy adecuada para resolver situaciones de alarma social o situaciones de urgencia que se nos pueden plantear. Pero ojo, porque es un procedimiento especial, entonces si no existen esas razones de urgencia, no se puede utilizar este procedimiento especial. No podemos llevar a cabo una utilización abusiva o generalizada del internamiento urgente. Y explicándoles un poco cómo va a ser la dinámica del juzgado de guardia que va a tener que resolver ese internamiento urgente, y para explicarles pues, que los jueces a veces también hacemos lo que buenamente podemos dentro del juzgado de guardia. Por ejemplo, en Castellón sí que es capital de provincia, entonces en Castellón las capitales de provincia sí que tienen un órgano especializado para resolver todas las incapacidades y los internamientos. Entonces se organizan su agenda, salen 2 o 3 mañanas y tienen más medios para resolver estas circunstancias. Pero tengan en cuenta que en partidos judiciales como Villarreal y el resto de partidos judiciales que no son capitales de provincia, el internamiento urgente, quien lo va a tener que resolver es el juzgado de guardia que cada semana le toque. Entonces, el juez de guardia tiene que compatibilizar todas las actuaciones de guardia de la mañana, bien sea pasar detenidos, ir a un levantamiento de cadáver, acordar una entrada de registro, con resolver el internamiento urgente. Con esto no quiero decir que no creamos que no tiene importancia o que no creamos que no se tiene que resolver, pero hay que compatibilizarlo con todas esas actuaciones de guardia y compatibilizarlo, como les he dicho antes, con que no tan directamente te llega una petición y el juez resuelve con la lectura de la petición, sino que tiene que hacer una salida con el letrado de la Administración de Justicia para resolver el internamiento urgente. Esta salida del juez de guardia implica que todas las actuaciones de guardia van a quedar paradas en el juzgado y puede ser que tenga que prorrogar las detenciones de los detenidos que ya tenga esa mañana en el calabozo para salir del juzgado para ver a esa persona que tendría que ingresar, que tiene que ratificar el internamiento. Luego, aparte, necesita el informe del forense. El forense también, no sé si ustedes lo saben, pero tenemos en guardia un solo forense para toda la provincia de Castellón. Entonces le llamamos y el forense nos dirá, vale, pero tengo un levantamiento en Nules, una agresión sexual en el Hospital de la Plana de Villarreal y cuando pueda iré a hacerte el informe. Pueden ser las 7 de la tarde. Y luego, aparte, necesitamos recabar el informe del Ministerio Fiscal. El fiscal también, no sé si ustedes lo saben, pero tampoco lo tenemos exclusivo un fiscal para el juzgado de guardia, sino que tenemos que compartirlo con el juzgado de violencia sobre la mujer de Villarreal, que los asuntos de violencia siempre tienen preferencia respecto del resto de cuestiones, y además con Segorbe. Entonces podemos llamar al fiscal y nos puede decir, estoy en Segorbe, con 2 violencias de género. La haré cuando pueda. Entonces, vamos a ver, que es una actuación de guardia está claro y hay que hacerlo, pero que a veces tenemos que ser conscientes todos de que tiene que ser un procedimiento realmente con razones de urgencia, porque es un procedimiento especial. Y como ya he explicado todos los supuestos, hemos visto el marco jurídico legal, para no hacerlo esto tan rollo, para hacerlo un poquito más ameno, yo he preparado 4 supuestos prácticos. 4 supuestos prácticos, pero que son muy breves, muy cortitos, y yo quería ya en un tono, un ambiente más distendido entre ustedes, a ver si alguien quiere participar. Como ya les he intentado explicar de forma muy sencilla las vías legales, lo que podemos hacer, entonces, a ver, yo invito a la participación,
que me digan un poco pues qué vía legal, qué camino seguiríamos, y así nos refuerza un poco lo que les he explicado de la normativa y los caminos legales que podemos seguir. Todos estos son casos reales del juzgado, del día a día. Entonces, el primero es un trastorno cognitivo sobrevenido. ¿Qué queremos decir con esto? Pues un supuesto que se plantea muy frecuentemente. Una persona que ingresa en el centro con plenitud de facultades mentales, da su consentimiento válido, se ingresa en el centro y luego posteriormente es una persona avanzada de edad, suele ocurrir, tiene un trastorno cognitivo sobrevenido, Alzheimer, demencia senil, y entonces ese consentimiento ya no es válido. Como el consentimiento no es válido, necesitamos conseguir esa autorización judicial, ese billete, pero la persona ya la tenemos ingresada en el centro. ¿Qué vía seguiríamos en este caso para conseguir esa autorización judicial? ¿Algún voluntario? El estado en el que la persona se encuentra en ese momento. Sí, pero claro, comunicado ese Comunicarlo informe, y solicitar el auto de internamiento o la incapacitación en este caso. ¿y qué si sería tiene, mejor? ¿La incapacidad o el pues internamiento? me imagino que el auto de internamiento, bueno, el auto, el billete, es necesario en ese momento porque es más rápido. La incapacitación supongo que se requiere más tiempo, el forense, Sí. pues ver familiares que puedan ser los tutores o si los hay. Muy buena respuesta, muy buena respuesta. Y este asunto ya está resuelto por el Tribunal Constitucional. Hay una sentencia expresa, que es la sentencia 34/2016, que el Tribunal Constitucional nos lo dice, que en este caso sí que es necesaria esa autorización judicial, y el Tribunal Constitucional aconseja el procedimiento de incapacidad porque va a otorgar una protección más integral. Pero por lo que estaba manifestando, para evitar esa situación que se puede quedar sin proteger la persona y sin ese billete de entrada, sí que nos dice el Tribunal Constitucional que aunque utilicemos el procedimiento de incapacidad, solicitamos siempre dentro del procedimiento de incapacidad una medida cautelar, que es el internamiento, pero como medida cautelar dentro del procedimiento de incapacidad, porque si no el internamiento se nos quedaría un poco cojo. Segundo de los supuestos, hay un ingreso ya concertado. Está todo prevista, la reserva de plaza, lo tenemos todo organizado para que ingrese esa persona sin ningún tipo de problemática ni situación de urgencia, pero en el momento de ingresar, con el examen médico, vemos que tiene una alteración de las facultades mentales y necesitamos ese billete de entrada, esa autorización judicial. ¿Qué vía seguiríamos para obtener la autorización judicial en este caso? Este caso yo lo he puesto para un poco explicar que si no hay razones de urgencia no podemos acudir al internamiento urgente, aunque nos venga a todos mal, por razones que yo lo entiendo, me imagino que costará mucho concertarlo todo para que la persona ingrese, está todo previsto, los trámites administrativos, pero si no hay una razón de urgencia no podemos ir al internamiento urgente, tendríamos que ir al procedimiento de incapacidad y solicitar como medida cautelar el internamiento. Tercero de los supuestos, situación de alarma social. Este es más entretenido, porque este es un caso real que me pasó a mí en los juzgados de Requena. Una persona de avanzada edad con un trastorno psiquiátrico reconocido y que decide poner fin a su vida, pero explotando una botella de butano en su casa. Fracasa en la primera intento, pero tienen conocimiento los vecinos que está comprando muchas más botellas de butano, que no cesa en su intento de atentar contra su vida y vienen al juzgado de guardia, todos en pánico, los vecinos, la policía, situación de alarma social, emergencia, va a atentar contra su propia vida y puede que contra los demás pasen por la calle, vecinos de la finca, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos en este caso? Internamiento urgente. Lo tienen claro ustedes, ¿verdad? Que hay que ir al internamiento urgente, ¿verdad? A esta persona tenemos que llamar al 112, ¿no?
tiene que internarle por su propia protección personal, hay que internarle y luego el director del centro lo comunica y se ratifica por el órgano judicial en 72 horas. Es una posibilidad legal, tiene la cobertura legal de 763, ¿verdad? Pues no. Pues no. Eso es lo... No, quiero decir, por la problemática que plantea. Yo en 15 años que llevo de ejercicio profesional, no sé cuantísimas veces se me ha pasado este caso, que parece caso de libro, de internamiento urgente, y los médicos, los profesionales médicos, tienen una reticencia, un miedo, yo no sé cómo explicarlo, que no quieren, no se atreven a ingresar a esa persona si no es con la autorización judicial. Dicen que si no tienen la autorización judicial no pueden proceder al ingreso. ¿Y cuántas veces he estado yo en el juzgado de guardia con el teléfono, hablando con el psiquiatra, que por favor, que mire el artículo 763, por eso les indicaba antes, miren el artículo 763, si es el supuesto expreso que se ha regulado para estas situaciones? Bueno, pues ya lo saben, no tengan miedo. Cuando hay una situación de urgencia, se llama el 112, para eso está el 763, para ingresar a la persona y no se cause daño ni a sí misma ni a los demás. Si nos lo ha dado el legislador, utilicémoslo. Pero en la práctica hay muchos problemas y si ustedes trabajan en este ámbito lo sabrán. El cuarto de los supuestos, la realidad puede superar la ficción. Muy brevemente, voy a contar el caso. Un caso de violencia doméstica, vienen al juzgado, el padre ya no puede más, es un señor muy mayor, ya con dolencias cardíacas muy importantes, que su hijo es toxicómano y les está maltratando continuamente durante años y el señor dice que ya no puede más, que salga de la vivienda y quiere una orden de protección. Y aparece la señora con un Alzheimer en grado avanzadísimo, pero lo único que dice la señora continuamente es: yo no quiero denunciar a mi hijo, yo quiero estar con mi hijo. Y la señora no tiene una sentencia de incapacidad. Celebramos el juicio rápido y ponemos la orden de protección solamente respecto del señor, porque la señora no la quería. Pero como vemos dentro de nuestro entender en el juzgado que la señora no está bien, pues no lo podemos dejar así la situación. Y lo mandamos a Fiscalía para que en su caso inste el procedimiento de incapacidad de la señora. Y como medida cautelar puede pedir el internamiento de la señora. Al cabo de 3 o 4 meses, igual Gemma se acuerda de este caso, no sé. Al cabo de 3 o 4 meses, esta familia que creíamos que lo habíamos dejado todo tan organizado en el juzgado de guardia, nos habían organizado el siguiente lío. Ellos solos, este lío. El padre, como debe ser que habían pensado que tenía orden de protección, él se había quedado solo en el domicilio. Y entonces la madre se había ido a vivir se le había llevado el hijo toxicómano, con esa circunstancia de maltrato, a un máster que tenían sin luz, sin agua, sin condiciones de habitabilidad. Y encima, en ese procedimiento de incapacidad, que ya se había instado y con mi suerte habitual me había tocado a mí también, en el reparto me refiero, de asuntos, entonces, en ese procedimiento de incapacidad, el hijo del que teníamos que proteger a los padres se postulaba como defensor judicial y luego como tutor de la madre. Claro, entramos en pánico allí todos también y allí utilizamos, esa sí que es una situación de urgencia. Entonces sí que creo que se tramitó como un internamiento urgente y ahí pues se relaciona claramente esa situación de violencia sobre mayores y cómo el internamiento se configura como la primera y principal medida de protección personal. Y bueno, pues esto ha sido todo. Para cualquier cosa estoy a su disposición en los juzgados de Villarreal.